Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Conversaremos sobre el proyecto de ley de startups y justamente lo haremos con quien las está impulsando. Me refiero a Antonio Rivero, quien representa a la comunidad de startups de Bolivia y que viene trabajando hace muchos años en este proyecto de legislación. Antonio Rivero es ingeniero electromecánico con un diplomado de alta gerencia por la Universidad Católica Boliviana. Es CEO and founder de las empresas Drontech, Creotech y Creoprótesis, reconocido principalmente por diseñar y fabricar prótesis de extremidades superiores con impresión 3D y técnicas de hiperrealismo con las cuales está mejorando la calidad de vida de muchas personas que sufrieron amputaciones. Gracias, Antonio. Bienvenido a este nuevo episodio y te agradecemos mucho por venir a compartir este proyecto de ley. Querido Oscar, nuevamente en tu programa, esta vez presencial, aquí en la calurosa Santa Cruz. Estoy llegando justo hoy desde La Paz, que está con temas de lluvias. Estamos, pasando algunos momentos difíciles, pero siempre aquí apoyando al ecosistema y espero que los internautas que te siguen puedan conocer un poco más de este proyecto. Qué bueno, y justamente quería pedirte que nos expliques en qué está este proyecto. Yo sé que venís trabajando en él hace ya bastante tiempo. ¿Qué es lo que se ha podido avanzar? Bien lo dices tú, bastante tiempo. Imagínate que desde 2018 que nace la idea. Hemos acuñado la idea, no nosotros, una comunidad de emprendedores, de founders, con aquella vez la presidenta del Senado, a Adriana Salvatierra, que se reúne con un grupo de emprendedoras founders que sacan una conclusión a partir de un foro de que se necesita un proyecto de ley. Hablando en tema regional, el único país que le falta tener un proyecto de ley de apoyo al emprendedor somos Bolivia, como en muchos otros rubros, como te comentaba. Y son 5 años que hemos venido impulsando un proyecto de ley que apoye al emprendimiento en Bolivia, que apoye al emprendimiento tecnológico, que apoye a la economía del conocimiento, que la industria de las startups o los emprendimientos tecnológicos son una industria que factura miles de millones de dólares. Estos últimos años, el mejor año, se ha levantado, se ha movido 23.000 millones de dólares. Y hoy en día que Bolivia está tan necesitado de dólares, creo que estamos dejando de lado una industria muy importante, una industria que no necesita grandes infraestructuras. Si tú tienes un poco de espacio en la nube, una computadora, mucho talento que en Bolivia hay, tú ya puedes estar haciendo emprendimientos que lleguen a cientos, miles de personas dando soluciones reales y locales en Bolivia y Latinoamérica. Es así que este proyecto de ley, te lo puedo resumir brevemente, pero ahora mismo está en una etapa final. Luego de 5 años, si bien lo ha liderado la AGETIC, que es la entidad que maneja tecnología, digamos, desde el Estado, se han hecho comisiones, se han hecho mesas de trabajo. En esta última etapa, nosotros como Startups Bolivia y como Mesa de Políticas Públicas del Ecosistema Emprendedor que nos hemos organizado, hemos estado participando de las mesas de trabajo, donde el consultor, el experto en legislación y la contraparte, que en este caso sería la Comisión del Senado, presidida por la senadora Rocha, si no estoy mal, la senadora Salame también, de Comunidad Ciudadana, nos han reunido y se ha revisado los puntos observados del Ejecutivo. Es decir, que esta ley ya se ha tocado en la Comisión, se ha pasado al Ejecutivo y los diferentes ministerios han dado respuestas. En algunos casos han sido respuestas nefastas, han dicho un no rotundo a esta ley por X o Z razón burocráticas que tú debes conocer, burocráticas y normativas y económicas que tú como ex senador debes conocer. Pero en el optimismo que siempre tenemos hemos dicho, ¿cómo podríamos subsanar para que el Ejecutivo reconsidere tocar estos temas? Antonio, ¿y cuáles son los principales planteamientos de este proyecto de ley? ¿Cómo ayudaría al desarrollo del ecosistema emprendedor? El proyecto de ley, obviamente, como toda ley, es amplia y se puede decir algo compleja y atiende varias aristas. Sin embargo, lo voy a resumir en 3 puntos bastante importantes. El primero es financiamiento. Muchos de los emprendedores, si hablamos de que es un proyecto de ley que necesita democratizar el acceso a oportunidades de levantamiento de capital a todos los talentosos en Bolivia, emprendedores tecnológicos, necesitamos un fondo. Y no es algo que nos estamos inventando. Los países de la región tienen fondos y tienen instituciones sólidas y grandes que aceleran y financian cientos de emprendimientos cada año. Bolivia no tiene esto. Entonces, siempre hablo del ecosistema emprendedor. Sin un capital semilla, sin un capital de riesgo para que los emprendedores empiecen a crecer sus emprendimientos, no va a existir nada.
En un primer planteamiento se hablaba de una agencia de innovación, que incluso estaba centralizada en Cochabamba. Este es uno de los puntos que se sigue discutiendo y está en la negociación para ver, uno, de dónde va a salir esa plata del fondo, dos, si realmente se necesita que haya una entidad con gobernanza y contratar gerentes y personal que atienda esto, o en una entidad que ya existe, se está negociando justo en estos momentos. Un segundo punto son las sociedades anónimas simplificadas, es decir, que si yo con un amigo queremos abrir una startup y necesitamos un socio, tú quieres invertir en nosotros, hacer una SRL no va a cumplir las expectativas después de recibir socios o hacer el financiamiento del venture capital que queremos. O que venga otro socio al día siguiente, necesitamos hacer una SA y es mucha burocracia y muy caro. Las sociedades anónimas simplificadas, otra vez que ya se usan en todos los países de la región, atienden un dinamismo del emprendedor tecnológico que permite tener socios capital muy dinámico como son las startups. Yo no puedo esperar 6 meses para tener mi personería y recibir capital de un inversionista. O sea, el nivel de las startups, en 6 meses mi negocio ya ha pivotado, ya ha muerto, ya ha pasado muchas cosas. Y finalmente, los famosos sandbox regulatorios o areneros regulatorios, es decir, que si en mi emprendimiento yo estoy tocando una norma y como en Bolivia las normas son prácticamente obsoletas, por ejemplo, el Código de Comercio es de los 70, de la era de Banzer, inspirado en los 40 del Código de Comercio de Mussolini. Ese Código de Comercio está vigente en Bolivia. Entonces yo hacer una empresa tecnológica, un emprendimiento tecnológico con ese Código de Comercio es como querer cocinar lasaña con leña, ¿no? Algo así. Entonces, estas normativas tienen que cambiar y tienen que regularse, pero principalmente darle al emprendedor que está innovando en algo nuevo una excepción. Es decir, que si yo voy a hacer un proyecto innovador, que la norma me dice que está prohibido, hacer una excepción con la entidad correspondiente, con la entidad fiscalizadora, que me vea cómo yo voy a innovar y si esto produce y si esto se hace un negocio rentable, la norma puede cambiar en función a este proyecto. Eso también se está negociando, hay mucho recelo, son muy quisquillosos a la hora de ver este tipo de modelos de negocio que, como te digo, ya está en todo el mundo, no solo en Silicon Valley, sino en todo el mundo. Hablando de eso, y para no ir a todo el mundo, en los países vecinos, en los países latinoamericanos, por así decir, ¿qué experiencia han visto ustedes? Seguramente para elaborar el proyecto de ley vieron legislación comparada. ¿Cuáles son los principales instrumentos con los cuales otros países están apoyando el desarrollo de los emprendimientos digitales? Previo a entrar directamente en esa temática, los países vecinos, Brasil, que de por sí es casi como un continente, tiene más de 14 unicornios. Unicornios son emprendimientos que valen más de $1.000 millones. $1.000 millones, ¿no? Argentina tiene más de 6, Chile, con su entidad Corfo, tiene 3 unicornios, y Chile no es que tiene una población. Uruguay, que tiene 3 millones, ya tiene un unicornio. Y te digo, desde el dolor de mi corazón, en Bolivia estamos lejos de tener un unicornio, lejos de tener un emprendimiento, una startup que llegue a una valoración de $1.000 millones por la falta de ese ecosistema que yo siempre pregono en todo lugar donde puedo participar. Es así que, ejemplos, ¿no? Corfo, decía, es una entidad que ya tiene más de 10 años en Chile, que lo que hace es acelerar y recibir emprendimientos, y ahora, fuera de Bolivia, y no ahora, hace varios años, fuera de Chile, que los financia, los capacita para que hagan emprendimientos tecnológicos y logren ese crecimiento exponencial que es lo que las startups hacen. Todos estos países, por ejemplo, Ruta N en Colombia, hacen lo mismo, incentivan. Yo fui a Ruta N y tienes una infraestructura gigante de cientos de personas trabajando simplemente para que haya casos de éxito de emprendedores tecnológicos en Colombia. Y Colombia ya es una potencia en startups, como el caso Rappi, que es unicornio también. Chile con Notco, que están haciendo Deep Tech. Las Deep Tech ya no es una startup que haga una app que soluciona problemas, sino que ya me meto a ciencias básicas y a partir de la química de las moléculas puedo hacer startups que Jeff Bezos, uno de los hombres más ricos del mundo, ha invertido en esta startup chilena. ¿Por qué? Porque existe un ecosistema y políticas públicas que incentivan y no son un bloqueo para los emprendedores. ¿Y cuáles son los principales instrumentos de esas políticas públicas? O sea, el tipo de apoyo que ustedes destacarían más que les están dando yo a las startups. Para empezar, la voluntad en políticas públicas se mide por leyes, normativas, incentivos. Perdón, este proyecto de ley contiene todo ello. Y yo me animo a ir
un paso más allá que ya se puede debatir, es una opinión personal, donde el Estado se pueda volver un articulador. Y digo por qué es debatible, porque a veces queremos que el Estado no intervenga en lo privado. Pero si nadie se sienta a articular a los actores del ecosistema, sentarlos y decir, bueno, necesitamos emprendedores, necesitamos traer esos miles de millones de dólares, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, ustedes son aceleradora, ustedes son academia, preparen, las universidades pueden hacer incubadoras, las aceleradoras te llevan a ese otro nivel, traer a los financiadores. ¿Qué necesitan los financiadores? Necesitamos seguridad jurídica, bueno, hay que darles con políticas públicas, ¿entiendes? Alguien que se siente a hacer eso. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Que cada actor, por su lado, tiene una tesis o una teoría de cómo funcionaría, cómo llegaríamos a tener. Entonces, las universidades sacan sus incubadoras, a veces no leyendo muy bien el mercado, los financistas vienen como Santa Cruz Angels, inversionistas ángeles, que no llegan a entender en algún momento cómo funciona el capital de riesgo, digo en general, no Santa Cruz Angels, y vemos que cada quien jala para su lado, ¿no? Nosotros que somos como la comunidad de startups, estamos tocando puertas y queriendo reunirlos y demás, pero es difícil cuando no tienes infraestructura, recursos y esa voluntad que el Estado sí podría dar. En otras palabras, si el Estado raya la cancha, nosotros jugamos de manera más cómoda. Y lo que mencionabas, he tenido la oportunidad de conversar con startups bolivianas que ya incluso se están beneficiando de apoyos de otros países para que se instalen en esas naciones. Como el caso Corfo que te decía, que ya son más de 3 emprendimientos. Paraguay está muy abierto al tema de emprendimiento y hay varias startups bolivianas que han ido a Paraguay, sin ir más lejos. Quantum, Mamut de Manuel Laredo, que es muy conocida, están en Paraguay y se están yendo a otros países. Y no es que se están yendo, ¿no? Obviamente siguen en Bolivia, pero ahí vemos cómo es que en otros países es mucho más fácil abrir y crecer que en nuestro país. ¿Cuál sería tu mensaje para todas aquellas personas que tienen en sus manos las distintas decisiones que tienen que tomar para que haya realmente una normativa, políticas públicas que realmente pongan condiciones adecuadas para el desarrollo de las startups? Mira, Oscar, pensando en voz alta, no somos Silicon Valley, nunca vamos a ser Silicon Valley, entonces es un error decir Santa Cruz Valley, Cochabamba Valley, siempre, o sea, no, el copy-paste no nos va a ayudar. Lo que tenemos que hacer es leer nuestra realidad, ver nuestras fortalezas, ver nuestras debilidades, de los problemas locales que tenemos, resolverlos con el talento local que tenemos, es decir, startups de bolivianos para bolivianos o de latinos para latinos, siempre hay que pensar regional por el tema mercado y porque Latinoamérica nos parecemos tanto. Yo he viajado, gracias a Dios, por varios países y tú vas y un poquito el acento cambia y después todo es igual, tenemos el mismo nivel de corrupción, tenemos las mismas necesidades básicas, económicas y demás. Entonces, la sociedad tiene que ser un actor importante en este ecosistema y eso quiere decir que así como hablamos de fútbol, hablemos de emprendedores, hablemos de estos campeones que nos representan a nivel nacional, internacional, que están poniendo todo su capital en dar una solución local con aplicaciones de seguridad, con soluciones tecnológicas para el medio ambiente, resolviendo problemas de la sociedad. Hay que apoyarlos, hay que visibilizarlos, así como tú has invitado a startups a este programa, porque necesitamos eso. Como se habla de fútbol, tenemos que hablar de emprendimientos y en ese momento las políticas públicas, los que toman decisión van a decir, bueno, creo que aquí no solo es traer plata, sino es que los jóvenes tengan un nicho donde dedicarse y emprender tecnológicamente, es rentable y va a hacer que desarrollemos, porque la tecnología trae mucha educación. Antonio, bueno, te felicito por esa persistencia, esa tenacidad en impulsar este proyecto de ley, bueno, y desearle que a pesar de todas esas limitaciones en nuestro país, desearle todos los éxitos porque ustedes están demostrando que realmente con ganas, con convicción se puede emprender en Bolivia. El agradecido soy yo, Oscar. Estos espacios nos ayudan para que la sociedad se sensibilice y nuevamente apostemos por el talento boliviano, que tú también desde tu silla lo haces. Muchas gracias, Oscar. Gracias a ustedes y felicidades.